Ahí sí, sí. Ahí sí. Ya, chiquillos. Entonces, la clase anterior, si recordamos un poquito, ¿no es cierto? Vimos un pequeño video y vimos la historia natural de la enfermedad, o sea, el proceso que sigue la enfermedad en un huésped si es que no se toman las medidas o el cuerpo no tiene los mecanismos de defensa necesarios para poder defenderse, ¿no es cierto? Partimos del estado de salud, que está acá, ¿no es cierto? Partimos del estado de salud, que es el bienestar físico, mental y social de la persona, acuérdense de esa definición. Pero en este caso, cuando la salud se altera, ¿no es cierto?, entramos en un inicio de enfermedad. Acá en un inicio de enfermedad significa que un agente patógeno de cualquier tipo o un antígeno nos está colonizando y nos está provocando los primeros síntomas de la enfermedad, como por ejemplo la sandrita. La sandrita en este minuto no sabe qué es lo que tiene, pero está en el estado inicial de una probable enfermedad que puede ser un resfrío, una gripe. ¿Ya? Entonces, una vez que la persona empieza a desarrollar los síntomas de la enfermedad, significa que el sistema inmune, chiquillo, se ha puesto a trabajar para identificar, reconocer y eliminar al agente patógeno. Acuérdense que nuestro sistema inmune afortunadamente tiene memoria, entonces si ese agente patógeno que nos volvió a invadir ya nos había afectado antes, nuestro sistema lo va a identificar, lo va a reconocer y lo va a eliminar. Ahora, si el agente patógeno es nuevo y no tenemos la reserva inmunitaria o la memoria inmunológica, este tiene que ser reconocido por los glóbulos blancos, en este caso los macrófagos, ¿se acuerdan? Que son las células comedoras de agentes patógenos. Viene el macrófago, se come un agente patógeno, se lo lleva al linfocito B, se lo presenta y le dices, ay, que te traigo este loco que se metió sin permiso acá y tenemos que sacarlo. Entonces el linfocito B lo toma, lo reconoce, lo identifica y se lo lleva al linfocito T. El linfocito T toma la información que le lleva al linfocito B y genera una memoria inmunológica y a la vez genera un anticuerpo. Entonces viene el linfocito B, toma ese anticuerpo, lo multiplica y con ese anticuerpo podemos eliminar al agente patógeno. Bien, eso es lo que se hace en la mayoría de los casos. Ahora, ¿quiénes son los que provocan más resistencia a la memoria inmunológica? Son justamente los virus. Ahora, ¿por qué los virus son tan particulares? Porque uno, ellos no son seres vivos, son moléculas. Por lo tanto, al no ser un ser vivo, no está sujeto a las reglas de los seres vivos, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Por lo tanto, él lo que hace es colonizar al huésped, a la persona, ¿no es cierto?, parasitar el interior de la célula, se meten dentro de la célula y dentro de la célula utiliza toda la maquinaria metabólica celular para fabricar nuevos virus. Y en ese proceso copia nuestra información genética y por eso, por ejemplo, hoy actualmente se habla de que existen cepas distintas virales. Y es por ese motivo, porque el virus cada vez que nos coloniza, ¿no es cierto?, modifica su información genética y se transforma en un virus diferente. De ahí que tomando el coronavirus, ¿no es cierto?, tenemos la cepa P1, la cepa brasilera, tenemos la cepa inglesa, la cepa africana, probablemente nosotros también generemos una cepa chilena con tanto contagio. Es por ese motivo, porque el virus, al colonizar la célula, modifica su información genética y se transforma en un virus diferente al original. Entonces, si este virus diferente ingresa a nuestro cuerpo y nosotros no tenemos las defensas, no tenemos los antígenos, o sea, perdón, no tenemos los anticuerpos contra esa molécula viral, nos vamos a enfermar hasta que nuestro sistema desarrolle anticuerpos propios. Ahora, si la persona, la planta o el animal no desarrolla anticuerpos, va a desarrollar el estado crítico de la enfermedad, ¿no es cierto? El estado crítico cuando vienen todos los síntomas dolorosos, la falta de aire, tener que colocar intubación, que tener que estar en posición abdominal para que no se dañe la musculatura, etcétera. Y si no somos capaces de generar el anticuerpo, entonces nosotros simplemente morimos. ¿Ya? Por eso las personas mueren con tanta frecuencia ahora que estamos con COVID, porque no tenemos el anticuerpo contra la molécula viral y además esta molécula viral obviamente es muy
es muy vivaracha, digámoslo así, y es capaz de modificarse genéticamente. Entonces, por eso es tan difícil encontrar una vacuna para ciertos virus que son relativamente nuevos en la naturaleza. Bien, porque acuérdense que esta cepa, todos los virus SARS que han generado todas las enfermedades en los últimos 10 años, como por ejemplo el virus Zika, el virus Anta y otros virus de toda esa familia, son todos SARS, son virus nuevos que han aparecido, se supone, producto de los grandes niveles de contaminación que hay en la Tierra y también por el efecto de la radiación solar que entra directamente ahora a la superficie terrestre, producto de nuestra acción contaminante y destructora. Estos virus obviamente son organismos que están especializados en sobrevivir. Bien, entonces eliminar una cepa viral es muy difícil, pero sí se puede lograr. Ahora, por eso estamos ahora con el cuento de las vacunas, porque tiene que haber una o dos o más vacunas que logren que nuestro cuerpo genere los anticuerpos contra ese virus, y si nos llegásemos a infectar con ese patógeno, nuestro cuerpo lo va a reconocer y va a poder generar los anticuerpos y nosotros no nos vamos a enfermar. Esa es la idea de la vacuna que estamos colocando ahora, o que se están inoculando ahora. Por eso es tan importante que las personas que están en edad y que tienen la posibilidad de vacunarse, lo hagan, ¿ya? Llevamos más de 150 años de vacunas, chiquillos, por lo tanto, una vacuna no les va a modificar el material genético. Fin, entré. Oh, Baltasar, qué bueno verte. Por fin entró. Profe, ¿podría enviarme una clase grabada por Google Drive? Yo se las voy a mandar, no se preocupe. ¿Ya? Gracias. Entonces, chiquillos, si ustedes tienen la posibilidad o una persona de su familia de vacunarse, que lo haga, porque va a ser la única forma que tengamos de poder terminar con esta cuarentena infame que nos tiene enfermos a todos, ¿no es cierto? Y que podamos volver a hacer una vida casi, casi normal. ¿Ya? Entonces, nosotros estábamos viendo la semana pasada este cuadrito de los tipos de inmunidades que nosotros presentamos ante los patógenos. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de estos conceptos antes. La inmunidad adaptativa es aquella que nos permite a nosotros, como individuos, adaptarnos a nuestro entorno natural. Por lo tanto, la inmunidad adaptativa va a depender, obviamente, del lugar donde nosotros vivamos. Habitualmente nosotros, los chilenos, tenemos una inmunidad bien particular, porque como somos un país geográficamente aislado, no recibimos muchos agentes patógenos a menos que lleguen por vía fronteriza. ¿Ya? Entonces, nuestra primera inmunidad, obviamente, es la inmunidad natural, que yo les he comentado, que es la que nos da nuestra madre a través de la lactancia y el paso por el canal vaginal. Acuérdense que esa es nuestra primera vía de obtener anticuerpos. Es súper importante la lactancia de los recién nacidos. Bien, no hay ninguna leche, por muy buena que sea en el mercado, que pueda reemplazar a la leche materna, porque la leche materna le otorga al neonato o al recién nacido anticuerpos que la misma madre tiene para que el chiquito se vuelva inmune en ese periodo, hasta que lo vacunen. Y entonces, también otra cosa que nos activa la inmunidad es el encuentro natural cuando nosotros estamos en contacto con algún tipo de patógeno que ingresa al organismo. Por eso es tan importante aquí que los niños pequeños estén en contacto con cuánta cosa extraña haya por ahí, porque eso a uno le ayuda a desarrollar inmunidad. Y no solamente inmunidad contra las enfermedades, sino que también contra las alergias. Habitualmente cuando nosotros somos alérgicos a algo, significa que nuestro organismo no estuvo en contacto con ese antígeno, por lo tanto no tenemos el anticuerpo y por eso somos alérgicos. Y por eso hay personas que tienen que tomar antihistamínicos, que son los antialérgicos, que además son corticoides, son bien fregados. Así que si tienen alergias, cuidadito con estar tomando antihistamínicos que no les hayan recetado, porque son corticoides. Los corticoides son hormonas que afectan el funcionamiento general del sistema inmune. Entonces, después tenemos la inmunidad artificial que se ha desarrollado durante los últimos 150 años, que es la pasiva, ¿no es cierto?, que es la inyección de suero con anticuerpo,
¿ya? Por ejemplo, las vacunas actuales, la Pfizer y todas esas, son de estos dos tipos. Puede ser que no estén inyectando anticuerpos del COVID en este minuto. Por ejemplo, las personas que han tenido COVID, ellas desarrollan anticuerpos en su sangre y en algunos grupos, en algunas clínicas, están pidiendo que esa persona done plasma sanguíneo con sus anticuerpos para poder inyectárselo a las personas que están graves y con peligro de muerte en las UCI. ¿Ya? O sea, si una persona tuvo COVID y se recuperó, significa que en su anatomía hay anticuerpos contra el virus y que podríamos usar su suero, su plasma sanguíneo, en una persona que esté gravemente enferma y que no esté desarrollando inmunidad. Y la inmunidad activa es la inmunización con vacuna. ¿Ya? Hay distintos tipos de vacunas, depende de lo que se quiera lograr con la vacuna, es el tipo de vacuna que se inyecta. Ahora, chiquillos, no hay ninguna vacuna, por si acaso, que pueda modificar mi material genético. Yo tendría que colocar la vacuna en el espermio o en el óvulo para poder modificar el material genético de una persona. O cuando se fecunda el cigoto, ¿no es cierto? Cuando se une el espermio con el óvulo, en ese instante yo tendría que inocular algo a esa célula para poder modificarla genéticamente. Pero si ustedes que tienen 15, 18, 20, 40, 60 o más años, no va a haber ninguna cosa que les modifique el material genético que ya no esté en su material genético. Entonces, aquí tenemos una vacuna. Una vacuna está conformada por varios elementos, ¿ya? Habitualmente las vacunas tienen un alto índice de seguridad, chiquillos, porque son un agente externo al organismo que hay que introducir para evitar, prevenir o eliminar un agente patógeno. Entonces, si ustedes ven, una vacuna no es solamente el producto que nos va a quitar la enfermedad, que en este caso sería el antígeno, sino que tiene un conservante que previene la contaminación de bacterias y hongos en mi vacuna, contiene un antibiótico que previene la contaminación por bacterias en mi vacuna, un adyuvante que activa, ¿no es cierto?, al antígeno cuando nosotros nos inoculan, ¿no es cierto? Este coadyuvante ayuda a que el antígeno se active y empiece a funcionar. Un estabilizador, ¿ya? Que mantiene a la vacuna efectiva durante su almacenamiento, por eso las vacunas tienen fecha de elaboración y vencimiento, y el antígeno, ¿ya? Y el antígeno que puede ser parte de virus o bacterias que generan el desarrollo de la protección. Entonces, esta es la parte importante de la vacuna, el antígeno que se va a poner en contacto con el linfocito B para que éste le informe al linfocito B que hay que producir el anticuerpo. Así funcionan las vacunas, chiquillos, obligando al sistema nuestro a generar memoria inmunológica y generar anticuerpos contra los patógenos. Por eso después nosotros vamos a ver todas las vacunas que nos colocan desde que nacemos hasta aproximadamente los 20 años o más años si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una vacuna? Es un preparado que puede ser antigénico, o sea, que contiene antígeno, ¿ya? Constituido por organismos virulentos, habitualmente se le llama organismos virulentos a aquellos que producen alguna enfermedad. No necesariamente tiene que ser un virus, también puede ser una bacteria. Destinados a desencadenar la respuesta humoral. Recuerden que la respuesta humoral se refiere a la respuesta por antígenos, por la relación antígeno-anticuerpo que se produce en el cuerpo. Entonces, cuando damos respuesta humoral, es el desarrollo de anticuerpos contra el patógeno. ¿Ya? Y acá dice, ¿no es cierto? Su función es la producción de anticuerpos y la memoria inmunológica. O sea, cada vez que a nosotros nos vacunaron, nos ayudaron a desarrollar nuestra memoria inmunológica que nos defiende de cuánto agente patógeno antiguamente provocaba epidemias como la lepra, por ejemplo, sarampión, la tuberculosis, el cólera, etc. Y se puede inyectar, que es la más común, o ingerir por vía digestiva o respiratoria. ¿Ya? Por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis son una gotita que se le da a los niños, o por ejemplo, hay una vacuna contra la tuberculosis que se aspira como si fuera un polvito de cocaína, pero se aspira de la misma manera. Se tapan las fosas nasales y se aspira la vacuna.
¿ya? Y debe ser eficaz e inocua, o sea, que no genere reacciones a largo plazo en la persona. Habitualmente siempre cuando nos vacunan, por cualquier motivo, uno desarrolla un poco de fiebre y malestar y moquilleo, pero es básicamente porque tu organismo está reconociendo al patógeno. Entonces, ¿qué tipo de vacunas nos pueden colocar a nosotros? Tenemos 3 tipos de vacuna. La de virus atenuados, como la que están usando ahora con el COVID, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ahí? Toman el virus, le sacan la parte patógena al virus, dejan la parte molecular y dejan esa estructura virulenta para que el cuerpo lo reconozca y pueda generar los anticuerpos, ¿ya? Este tipo de vacuna es de larga duración, habitualmente nos puede durar toda la vida, porque esta desarrolla una memoria inmunológica a largo plazo, como la vacuna de del sarampión, por ejemplo, ¿ya? O de la hepatitis, por ejemplo, que también nos vacunan, ¿no? Del tifo. Entonces, estas vacunas que son de larga duración, obviamente, nos permiten a nosotros andar felices por la vida, andar en muchos lugares contaminados incluso y no enfermarnos durante el lapsus de vida, ¿ya? Y va a una disminución progresiva de la cantidad necesaria, o sea, tu organismo va procesando eso y va generando la cantidad de anticuerpos que necesita solamente. O sea, no anda por ahí por la vida con un excesivo número de anticuerpos porque tú produces solamente lo que necesitas. Después las vacunas muertas o inactivadas, y esta fue la primera forma que hubo de producir vacuna. De hecho, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis la descubrieron por casualidad. A un señor se le quedó la cápsula de Petri, perdón, a Louis Pasteur se le quedó la cápsula de Petri arriba de una cocinilla. Y resulta que como hacía tanto frío en su laboratorio, vino la mujer de él y prendió la estufa para abrigar el laboratorio y de repente él se dio cuenta que estaba ahí su cápsula de Petri con sus bacterias y pudo ver, ¿no es cierto?, que el lugar donde le había dado calor a la cepa bacteriana, esta seguía viva, pero ya no era patógena. Y por ahí empezaron a descubrir las primeras formas de vacunación con bacterias inactivadas. No significa que la bacteria esté muerta, sino que ha perdido su poder patógeno y se puede colocar en el cuerpo de la persona y generar los anticuerpos. O también se pueden modificar con algún tipo de alcohol, porque el alcohol disuelve ciertas membranas que tienen las bacterias patógenas y la podemos usar como vacuna. Y en este caso la respuesta es menos intensa, o sea, tú no tienes reacciones casi ante las bacterias de este tipo o vacunas de este tipo y puede durar menos. O sea, esto significa que a ti te puede dar la enfermedad, pero nunca te va a dar en la forma virulenta que es cuando tú no estás vacunado. Y habitualmente esta tiene varias dosis, ¿ya? Por eso aquí ahora que se está usando la vacuna contra los COVID, hay algunas que tienen una dosis, se han dado cuenta, y otras que tienen 2 dosis, es porque la que tiene 2 dosis, ¿no es cierto?, es menos intensa y probablemente menos duradera. Y por eso probablemente el próximo año tengamos todos que vacunarnos de nuevo, porque la vacuna no es de larga duración. Y hay otro tipo de vacuna que contiene un toxoide, o sea, contiene una toxina. Una toxina, chiquillos, es un veneno que provoca una reacción inmunológica, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el tétanos genera un toxoide, el virus genera un toxoide, que es el que nos causa los síntomas, malestar y muerte en caso de que no nos vacunemos. Y esta toxina puede venir de una bacteria o puede ser viral. Habitualmente estas toxinas que producen los patógenos, chiquillos, son las que nos producen todos los síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza, el vómito, la diarrea, la inflamación, por ejemplo. ¿Por qué los tejidos se inflaman? Porque se producen las citoquinas que son inflamatorias, hay una bacteria, hay un virus ahí. Y habitualmente son los que producen las molestias de las enfermedades. Por ejemplo, ¿han oído hablar de que la persona es portador del virus pero no genera los síntomas? Que es portador sano, es porque ese virus en su organismo no produce las toxinas y por eso la persona no se siente enferma, ¿ya? Entonces a uno le inyectan la toxina
y esta toxina estimula la producción de anticuerpos. ¿Bien? Y esta a veces puede ir modificada con antígenos intactos, o sea, yo puedo colocar la toxina, pero además de esa toxina, le coloco algunos antígenos sin modificar para que la persona pueda desarrollar el proceso inmunológico. Bien, entonces estos son los tipos de vacunas que se están usando, chiquillos, actualmente para contrarrestar el efecto del coronavirus. O sea, esto es como bien actualizado. Por eso depende del tipo de vacuna. Por ejemplo, la Sinovac, que es la mayoría, tiene esta vacuna, ¿ya? Que no están colocando un virus muerto o inactivado. En cambio, la Pfizer tiene virus atenuados. Y hay una nueva que es de Johnson, que aplica toxoide. ¿Ya? Esta es la que menos difusión ha tenido, porque es más nueva. Es la que se está elaborando en este minuto. Pero en todo caso, cualquiera de las tres que nos vayan a colocar nos sirve para desarrollar memoria inmunológica y prevenir los síntomas que producen la enfermedad. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda referente a las vacunas, chicos, chicas? No, tengo otra pregunta, profe. Dime, Baltasar. ¿Qué actividad hicimos en marzo? Ya, de ahí te la mando, ¿ya? Ya. Tengo que revisarla. Y se pegó. Usemos esto. Entonces, acá tengo yo, les puse acá el calendario de vacunas que a nosotros nos colocan desde que nacimos, ¿no es cierto?, hasta aproximadamente los 15, 16 años o más años, depende si trabajamos, por ejemplo, en un lugar donde producen o fabrican comida, tenemos que colocarnos vacunas hasta después de los 20. Entonces, miren, cuando uno recién nace, cuando recién aparece por este país, le colocan las vacunas de los recién nacidos, que es la BCG, ¿ya? Y que estas nos previenen las enfermedades invasoras por tuberculosis. Impiden que la bacteria que genera tuberculosis ingrese al cuerpo del niño y pueda generarle una infección de este tipo bacteriano. Ahora, chiquillos, la tuberculosis puede ser de varios tipos, no necesariamente pulmonar. Hay, por ejemplo, tuberculosis renal, tuberculosis hepática, tuberculosis intestinal. Por eso es la primera vacuna que le colocan a los niños, ¿ya? Y con esta vacuna se lo lleva la mamá a la casa hasta los 2 y 4 meses que le colocan la hexavalente. Y acá, miren, la hexavalente nos protege de todas estas cosas. La hepatitis B, la difteria, tétanos, tos convulsiva, las enfermedades invasoras por influenza tipo B y la poliomielitis. Estas vacunas son súper importantes porque todas estas eran pestes que eran pandemias, digamos, como la difteria, la hepatitis y la tos convulsiva, que generaban mortalidad infantil a gran escala antes de la década de los 60. ¿Ya? Y la poliomielitis, que es una vacuna relativamente nueva, que se inventó por allá por la década de 60-70, que impide que los chicos se les dañe la columna vertebral y les provocaba parálisis de la cintura hacia abajo. Era muy frecuente en la década de los 60 que los niños desarrollaran polio. Y por eso había muchos niños que tenían que usar o silla de ruedas o andar con bastones. Era súper frecuente esta enfermedad en Chile. Después tenemos la neumocócica conjugada, ¿ya? Que impide que se desarrolle neumonía en los niños pequeños, ¿ya? Esto se ve así porque es el nombre de la bacteria, la Salmonella neumoninae, pero es para que impida que el niño desarrolle neumonía, ¿ya? Y miren, a los 6 meses nos colocan la pentavalente, o sea, son 5 vacunas distintas, otra vez contra la hepatitis B, otra vez contra la difteria, tétanos y tos convulsiva. Antiguamente la tos convulsiva, chiquillos, se le llamaba coqueluche. Pregúntenle si tienen a la abuelita o una persona mayor cerca. Antiguamente era muy frecuente el coqueluche o la tos convulsiva, que era súper fregada porque se inflamaba la tráquea, se inflama la tráquea, se inflama, se hincha y tú no puedes respirar. Y tenían que, bueno, ahí también se
permitió el desarrollo de la técnica de la traqueotomía. Y también, ¿no es cierto?, esta vacuna los protege contra la influenza tipo B. Y también tenemos aquí, si ustedes ven, la polio oral, que nos proviene la poliomielitis, y la neumocócica conjugada, que se usa solamente en niñitos prematuros que nacieron antes de periodo de término para evitar las neumonías. ¿Ya? A los 12 meses nos colocan la trivírica, que nos previene el sarampión, la rubiola y la papera, la parotiditis, la meningocócica, ¿no es cierto?, que nos previene de la meningitis, y la conjugada, que nos previene las neumonías. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí la prevención de enfermedades respiratorias es súper importante para evitar que los niños mueran por ahogamiento o vayan a dar al hospital a morir. Después, a los 18 meses, tenemos otra pentavalente, otra vez contra la hepatitis, contra la difteria, tétanos, y tos convulsiva, y también contra la influenza. Si se dan cuenta, todas estas vacunas previenen la misma enfermedad. Y esto es para que el niño pequeño pueda desarrollar memoria inmunológica y de esa manera, cuando él se enfrente al patógeno, tenga esa defensa y no se enferme. Por eso nosotros no nos enfermamos de ninguna de estas enfermedades, excepto que nos pueda dar por ahí paperas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos ponen una sola vez la vacuna contra las paperas. Por ahí está la paperas. Entonces, como nos colocan una sola vez contra las paperas, no tenemos mucha inmunidad y por eso nos podemos infectar de esa afección, pero nos va a dar una papera mucho más leve que la papera original, que era horrible. Después tenemos también a los 18 meses la poliomielitis, para evitar la parálisis infantil, y la primera vacuna contra la hepatitis A, que este es un virus distinto al de la hepatitis B. Y las embarazadas, desde las 28 semanas de gestación, también se tienen que vacunar, ¿no es cierto?, la DTPA celular para prevenir que ella desarrolle difteria, tétano y tos convulsiva, y además para que la mamá, que está embarazada, desarrolle los anticuerpos y se los traspase a su bebé a través de la placenta. Por eso vacunan a la mamá durante su periodo de gestación. Y adultos de 65 años y más, obviamente nos colocan las enfermedades para la neumonía, ¿no es cierto?, y todas esas cosas que afectan a los adultos mayores. Bueno, y ustedes cuando estuvieron en el colegio les colocaron todas estas vacunas en primero básico, la tresvírica contra el sarampión, rubiola y paperas, ¿ven? La DTP acelular contra el difteria, tétanos y tos convulsiva. En cuarto básico, la DP, ¿no es cierto?, la primera dosis, infecciones por virus de papiloma humano. Aquí estamos en las niñas previniendo el cáncer de cuello de útero, ¿no es cierto? Y en quinto básico, la segunda dosis para prevenir el cáncer de cuello de útero causado por este virus papiloma. El papiloma, por si acaso, chiquillos, es una verruga. Habitualmente las verrugas están formadas por virus papiloma, con la diferencia que el virus papiloma humano es virus genital, o sea, se desarrolla dentro del tracto genital por contagio solamente por vía sexual. Uno no obtiene el papiloma por deporte, o sea, porque uno es bonito o feo, no, sino que te tiene que contagiar un varón o otra niña con la infección. Y después en octavo básico, la DTP, la última, contra difteria, tétanos y tos convulsiva. ¿Ya? Entonces, todo este sistema de vacunas, chiquillos, ha permitido que en nuestro país la mayoría de estas enfermedades o hayan desaparecido o estén, ¿no es cierto?, muy, muy erradicada. La única que puede aparecer por ahí puede ser la paperas, que a veces a algunos niños o niñas les da, pero en un sentido bastante leve. Antiguamente, cuando daban paperas a los chicos, los papás los llevaban a la casa del niño enfermo para que le diera las paperas y no le diera cuando fueran adolescentes. ¿Por qué motivo? Porque cuando te da paperas mayor de 13 o 14 años, en los hombres tú puedes quedar estéril, producto del cuadro febril que daba las paperas en aquellos años. Pero afortunadamente se descubrió una vacuna y esa vacuna nos ha permitido eliminar
la probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Por eso es súper importante que cuando ustedes tengan hijos o hijas, voy a hablar de hijos en genérico, ¿ya? Porque me carga eso de hijos, hija, hija, no, voy a hablar en genérico. Es súper importante que cuando ustedes tengan a sus bebés, los vacunen siempre. Ya no se unan a esas cadenas de antivacunas, porque la verdad que lo único que hacen es promover el desarrollo de estas enfermedades en la población. Como sucedió cuando apareció las primeras personas con VIH, como ellos no tenían inmunidad, se provocó una epidemia de, por ejemplo, de tuberculosis, por ejemplo, y de carcinoma y otro. Así que no se unan a esos grupos antivacunas porque es una estupidez. Si han usado las vacunas por 150 años y no han generado ningún problema, mejor vacunarse que no vacunarse. ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos otras cosas que pueden permitir la mejora de la salud en la población, obviamente la vacunación, mantener ambiente limpio, ¿no es cierto?, saneamiento del medio, que no haya acumulación de basura, insectos, roedores, etcétera, y mejoría de la alimentación, o sea, tratar de optar por una alimentación más saludable, más verdura, más fruta en lo posible, más granito, porotito, lentejas, garbanzo, antes que aceites, grasa, carne y elementos saturados o muy procesados, como por ejemplo todos los alimentos envasados, el pan de molde, esa ramita que les gustan tanto a ustedes, tratar de evitarlas a menos que no sea en un momento de diversión. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, pregunta, chicos, chicas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O hablé muy rápido? Profe, para mí profe, ¿qué actividades hay que hacer? Ahora le voy a dar la actividad al Baltasar. Ahí está. Actividad. ¿Cuál es el reto? Acá tenemos dos actividades que están en el libro, chiquillos. En este libro que es nuevo, por si acaso. No es el mismo libro del año pasado. Este libro mío es guatón, pero es porque tengo todo el material aquí de tercer y cuarto. Entonces, en el No, libro... no, que me envíen las clases anteriores, por favor. Ya, te las voy a... Ya, entonces, chiquillos, vamos a trabajar en la página I am desperate. 64, Nos vemos. 65, ¿ya? Aquí estamos en la página 63, 64 y 65. Entonces acá está la actividad. Yo les voy a subir este Power al grupo de biología para que ustedes lo tengan. Y hay dos actividades. Hay un taller de producción que tienen que diseñar, ¿ya? Análisis. Y el reto 2, investigar formas de transmisión, consecuencias, diagnóstico y tratamiento y prevención de algunas infecciones de transmisión sexual. Por eso se llaman ITS. Pero esto está en el libro, ustedes lo pueden ver ahí. Y lo que yo necesito es que me contesten